que tanto... Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: «Quédense aquí mientras yo voy allí a orar». Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: «Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después, volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren, para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puedo pasar de este cáliz sin que yo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró durmiendo, otra vez, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Junto a sus discípulos, Jesús fue a orar al monte de Getsemaní. Les pidió que lo esperaran mientras él rezaba en el monte debido a la angustia que le perturbaba el corazón. Al regreso, vio que ellos dormían y se sintió traicionado, mostrando ante todos el costado más humano que nos puede mostrar la duda de Dios, pero al mismo tiempo la sabiduría infinita de su Padre. ¿Y cuántas veces nosotros hicimos lo mismo que los discípulos? ¿Qué hacemos y cómo somos nosotros cuando vemos el sufrimiento en los ojos de nuestros hermanos? ¿Cómo nos comportamos? Hoy en día en este aislamiento, ¿ayudo? ¿Doy una mano? ¿O me vado y me concentro solo en mí, como hicieron los discípulos de Jesús? Oración. Señor, te pedimos que nos enseñes la importancia de confiar en vos aún en los momentos de mayor angustia, tanto nuestros como de nuestros hermanos. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal: «Es aquel quien voy a besar, deténgalo». Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: «Salud, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, cumple tu cometido». Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, y sin embargo se dejó besar, se dejó abrazar por ese amigo que lo había vendido por un par de monedas. Ahí vemos el gran amor que le tiene Jesús, que incluso lo perdona, no se enoja, ni le grita, ni lo aparta. Él se deja besar. ¿Cuántas veces somos Judas y cuántas veces somos Jesús? A todos nos traicionó un amigo o alguien de nuestra familia. Tiraron la piedra y escondieron la mano. Hablaron mal de nosotros y después nos saludaban con un abrazo, como Judas, que lo abrazó a Jesús, pero también traicionamos. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la conversación? Y en vez de defender a esa persona que tanto queremos, decidimos criticarla y hundirla. Hacemos eso y más, porque todos somos y fuimos Judas, y todos somos y fuimos Jesús. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a tener un amor tan grande como el tuyo, y a saber perdonar como Jesús, que se dejó besar con Judas. Tercera estación: Jesús condenado por el Sanedrín. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se había reunido con los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero
pero no lo encontraron. A pesar de haberle presentado numerosos testigos falsos, finalmente se presentaron 2, que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: no respondas nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además les aseguró que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. ¿Cuántas veces condenamos a alguien solo por lo que dice? ¿Cuántas veces pensamos mal de una persona solo por algo que nos dijeron de ella, que ni siquiera nos molestamos en confirmar y encima lo seguimos alentando? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas que teníamos alrededor solo por la manera en la que se vestían, hablaban y comportaban, cuando ni siquiera sabíamos su nombre? Demasiadas veces. Pero Jesús no se calla, Jesús habla y deja que lo condenen, al igual que nosotros condenamos a nuestros hermanos todos los días, al igual que nos condenan a nosotros todos los días, porque no sabemos escuchar ni mirar sin juzgar. Te pedimos, Señor, por todas esas ocasiones en las que condenamos y nos condenaron, en las que no escuchamos ni nos escucharon, en las que fuimos Jesús y al mismo tiempo fuimos el Senedrín. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaba a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. Pedro había estado con Jesús desde el principio, desde ese encuentro junto al mar de Galilea en el que su vida había cambiado, y lo quería de verdad. Era un hombre sencillo y apasionado. Entonces, ¿por qué niega a su maestro? Pedro, el impulsivo, el que sabe sacar la espalda en un momento delicado, no sabe medir sus palabras, y alardea de que nunca la abandonará. Aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Pedro confía más en sí mismo que en el Señor. Se apoya en sus propias fuerzas y cuando fallan se desmorona. Ha entrado en juego la soberbia. Se ha fiado más de sí mismo que de la palabra de Jesús. Por eso, cuando llega la hora de la verdad, se deja llevar por el miedo a quedar mal ante los demás, por los respetos humanos, y surge la cobardía, el miedo y la traición. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó:
¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En estos tiempos de dificultad, en esta época de aislamiento y soledad, no tenemos que ser Pilato, que se lava las manos, que la situación le resbala y no se involucra. Desde nuestro lugar siempre podemos ayudar un poquito, porque en estos momentos de sufrimiento hay necesidades por todos lados. Por eso, debemos ser una multitud aclamando por la liberación de Jesús y por la solidaridad. Tenemos que gritar e involucrarnos, ya sea donando alimentos, ayudando a una señora mayor con la compra del súper para que no tengan que exponerse, ayudar a nuestro hijo, sobrino o hermano con la tarea que no entiende, rezando todos los días por la salud del mundo o llamando a nuestra abuela para decirle lo mucho que la amamos y sacarle una sonrisa. Te pedimos, Señor, por las multitudes que aclaman la liberación de Barrabás, para que se transformen en multitudes que aclamen por Jesús y por la solidaridad, para involucrarnos y no lavarnos las manos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar. Lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron en un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, «Salud, rey de los judíos». Y, escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Los judíos colocaron la corona de espinas a Jesús como una burla, sin saber que estaban coronando en realidad, a pesar de su brutalidad, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a quien con su muerte en la cruz nos estaba dando vida eterna. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que condenamos sin saberlo. Ilumínanos para que en lugar de salir condenas de nuestros labios, salgan palabras de amor, gratitud y comprensión. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. En este tiempo de aislamiento en el que todos tenemos que cargar con nuestras cruces personales, se le suma el peso de la cuarentena, pero hay personas que sufren esto mucho más que nosotros, como las personas mayores que tienen muchísimo más riesgo y por ahí ni siquiera tienen a alguien que les ayude a hacerle las compras o le haga la fila en el banco. Las personas en situación de calle que están muchísimo más expuestos a sufrir el virus con la panza vacía, como las personas que tienen alguna enfermedad o algún problema con el corazón, que son muy vulnerables a que algo les pase, y como las familias numerosas pobres que tienen que convivir las 24 horas del día en una misma habitación. Ellos cargan con cruces más pesadas que las nuestras. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que cargan con cruces mucho más pesadas que las nuestras. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Los cireneos que ayudan a cargar con las cruces son los que están al lado de los enfermos, los que hacen turnos de 48 horas, que sacrifican su salud, su vida y la de sus familias por ayudar, que usan los dones que Dios les dio para curar. Son los que trabajan día a día en la farmacia, los que están atrás del mostrador en un supermercado, los que trabajan la tierra para cosechar y los que están en fábricas ayudando a que nosotros no falten ni la comida ni las cosas esenciales que necesitamos para vivir. Porque todos estamos cargando con esa cruz obligados, porque a nadie le gusta el momento por el que la sociedad está pasando. Pero ellos son los que se ponen la capa y se convierten en héroes. Te pedimos, Señor, que le des fuerzas a todos esos héroes sin capa, a esos cireneos que tienen que salir de sus casas para que nosotros no salgamos de las nuestras. Por favor, acompáñalos en este camino de solidaridad y no los dejes solos. Lo seguían muchos del pueblo,
y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? En este tiempo de confinamiento, en esta época en la que todos nos quedamos en nuestros hogares, ¿cómo hacen las mujeres que sufren violencia para llamar hogar al lugar donde tienen que convivir las 24 horas del día con su agresor? ¿Cómo soportan en la misma habitación de su abusador, su violador, sabiendo que solo hace falta decir una palabra para que las condene? ¿Cómo resisten al humor que día a día caracteriza al golpeador? En esta época de quedarnos en nuestras casas, hay miles de mujeres que sufren por quedarse en las suyas con su victimario y no pueden ni siquiera darse el lujo de llamar para hacerle una denuncia. Te pedimos, Señor, por todas esas mujeres que están sobreviviendo a la cuarentena bajo el mismo techo que su victimario. Dale fuerzas y no te vayas de su lado. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hielo. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se los repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para cuestionarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto a los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: ¿Has salvado a otro y no puedes salvarte a sí mismo? Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Jesús hizo un sacrificio al entregarse y ser crucificado para salvarnos y liberarnos a nosotros. Pese a esto, a modo de alivianar su dolor, nuestra evolución sería no pecar, ya que podemos simbolizar nuestros pecados con los clavos y así tomar conciencia y no hacer más grande su sufrimiento. Porque al estar expuesto en la cruz, también estamos expuestos nosotros a que se vean nuestros pecados. Porque cuanto más dolor expresa Jesús, más pecados son los que estamos cometiendo nosotros. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hizo un sacrificio gigante al entregarse y dejarse crucificar para salvarnos y liberarnos, y nosotros lo único que hacemos es causarle más dolor del que ya tiene, insultándolo, negándolo y pecando. Tendremos que tomar conciencia y no hacer más grande el sufrimiento que Él está pasando, pero lo hacemos. Él se expone en la cruz al igual que nosotros tenemos expuestos todos nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer para alivianar su sufrimiento y el nuestro? Señor Jesús, hoy te pedimos por aquellos que se burlan de vos o no creen en tus palabras, que en este día puedan descubrir el poder de tu grandeza y abrir el corazón para conocerte. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María de la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Alrededor de la cruz, gritos de odio. A los pies de la cruz, presencias de amor. Estaba allí,
firme, la madre de Jesús. Con ella otras mujeres, unidas en el amor alrededor del moribundo. Cerca, el discípulo amado, no otros. Solo el amor ha sabido superar todos los obstáculos. Solo el amor ha perseverado hasta el final. Solo el amor engendra otro amor. Y allí, a los pies de la cruz, nace una nueva comunidad. Allí, en el lugar de la muerte, surge un nuevo espacio de vida. María acoge al discípulo como hijo. El discípulo amado acoge a María como madre. La tomó consigo entre sus cosas más queridas. Tesoro inalienable del cual se hizo custodio. Solo el amor puede custodiar al amor. Solo el amor es más grande que la muerte. Reflexión. Junto a la cruz de su Hijo estaba María su madre y su discípulo más amado, Jesús. Antes de morir, nos deja un acto de ternura. Él no quiere que María se quede sola y así le deja como hijo a su discípulo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús quiere darle a María una descendencia mucho más numerosa y grande. Él nos dice que ahí tenemos a nuestra madre y así con un acto de amor sella nuestro vínculo con ella para que todos podamos llamarla madre. Señor Jesús, te pedimos hoy por todas nuestras madres, pero también por todos los hijos, para que podamos seguir perpetuando ese amor incondicional y para que nuestros vínculos se fortalezcan aún más en esta situación que le toca vivir al mundo. Exclamó en altavoz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una cabaña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, exclamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Cuántas veces dudamos de lo que el Señor nos dice? ¿Cuántas veces hicimos la vista gorda, oídos sordos porque era lo más cómodo? ¿Cuántas veces esperamos hasta que se oscureciera el cielo y temblara la tierra? Hoy, más que nunca, Dios y Jesús nos están llamando. Sin distracciones, sin excusas. Nos cuesta tanto dejar nuestras cosas de lado, recordarnos a nosotros mismos lo que verdaderamente importa. Lo hermoso que es sentir el amor que Dios nos da y que Dios nos pide. Aunque no parezca, nuestro Padre nos está dando una mano. Atravesaremos una Pascua absolutamente diferente a la que toda nuestra vida vivimos. Sin embargo, nos va a permitir sentir más plena y puramente lo que verdaderamente significa. No dejemos que oscurezca el cielo, vivamos y sintamos. No desaprovechemos esta mano ni esperemos, como en el texto, a ver si Dios reacciona. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar tu amor, a no tener que volver a aislarnos para recordarlo y sentirlo. Te pedimos que en esta Pascua nos ayudes a sentir el enorme sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros y a proponernos nosotros sacrificar también por ti. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Jesús, te pedimos perdón por la cantidad de veces que no estuvimos dispuestos a hablarte, a orar porque sí, por tu amor, por la cantidad de veces que solo nos conectábamos con vos cuando necesitábamos algo. Te damos gracias por nunca abandonarnos y te pedimos que nos ayudes a ser como María, María Magdalena y José, y aprendamos a estar a tu lado en todo momento, sin importar nada más. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya,
sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo.